Lo que me pareció que era muy interesante era también decir, bueno, está bien, yo tengo que hablar de lo que no es. Acá estamos todos hablando de lo que es, a mí me toca correrme. Primero, como soy el que va a hablar un poco de imágenes, que en esto algo ayuda, característica o lo que podemos encontrar habitualmente en esta patología. Si antes de decir de qué no es, vamos a tratar de ver, decir que sí es. Los objetivos de esta charla son un poco eso, mostrar eso, las claves diagnósticas, cosa que es muy probable, y particularmente para el final cuando no lo es. Como dice, como se va a desarrollar a lo largo de toda esta jornada, lo que vamos a ver es que 70% de estos pacientes van a un número muy grosero. El 70% es dependiendo. Hay ciertos tipos de patología que tienen muy alta prevalencia de imágenes patológicas y hay otras que iremos viendo que no están así. Tener en cuenta que muchas veces la imagen, como dije, no, el otro lado. O sea, si bien un 30% puede mayor. El compromiso mucho más frecuente, lejos, componente hipocampo amigdalino, lejos. Y lo que vamos a ver es un poco lo que estamos viendo acá abajo. Lo que tenemos acá abajo y a la izquierda de la pantalla es una secuencia T2 FLAIR en plano corto. Vamos a ver es hiperintensidad. Es que las estructuras brillan. Cuando brillan, ¿qué significan? Básicamente un montón de cosas, pero lo que estamos viendo es edema, es tumefacción de la estructura que estamos encontrando. No encontremos que restrinjan, y es lo más frecuente. En secuencia de difusión, cuando una lesión restringe, estamos hablando de un edema de tipo citotóxico. ¿Estas lesiones pueden restringir? Sí, pero lo habitual en general no van a restringir. Lo mismo que quedémonos con la idea de que son lesiones que en general no van a realzar tampoco, a pesar de que, como se explicó recién, hay alguna alteración en la barrera hematoencefálica, que es la manifestación de por qué la barrera hematoencefálica algo le pasa. La barrera hematoencefálica indemne no deja pasar al gadolinio, con lo cual no lo vamos a ver. Tengan en cuenta que algunas patologías, uno de los factores a tener en cuenta. No voy a hablar de definiciones, van a sobrar definiciones a lo largo de esta jornada, pero sí me gusta tratar de darles un pantallazo de lo que es la clasificación. Ni una de las clasificaciones, cuando pensamos en que el origen sea la vieja encefalitis paraneoplásica o la tradicional, la que conocíamos, o cuando no lo es. ¿Sí? No solo puede ser en relación a una neoplasia, puede haber encefalitis autoinmune de origen, y eso hay que tenerlo en cuenta, y son varias. Cada vez, como mostró el doctor Villa, es exponencial la presencia de nuevos anticuerpos que van descubriéndose y relacionándose con esta patología, y hay que tenerla en cuenta. Obviamente, entre la célula tumoral, como es el ejemplo del teratoma, respecto de la célula del sistema nervioso central, y ese es el porqué. Tengan en cuenta no solo el teratoma, el cáncer de pulmón, de pequeñas células, el neuroblastoma, germinales, sea de mama, linfoma de Hodgkin, timoma, toda esa extensa lista, y podría seguir bastante tiempo más. Muchas veces nos llega el paciente por manifestaciones, como dijeron, psiquiátricas o cognitivas, y esa es la manifestación inicial con la cual va a dar el puntapié a encontrar no solo el diagnóstico de encefalitis, sino el diagnóstico de que es una enfermedad neoplásica la de base. Otra de las clasificaciones posibles es la encefalitis basada en la tomografía, si es con compromiso límbico o si no lo es. No es mucho más que definición anatómica y tiene que ver, sí, con la expresión de distintos anticuerpos en distintos lugares. No todos los anticuerpos se expresan en el mismo lugar, y esa es la razón de por qué tenemos compromiso, sea límbico, como es el caso que tenemos, como son los casos que tenemos ahí, con compromiso de amígdala, hipocampo, cabeza del núcleo caudado,
¿sí? O extralímbicos cuando no afectan estas estructuras. Otra clasificación tiene que ver con el tipo de ubicación de sus antígenos, si son intracelulares, si son de pared, y ahí tienen que ver el tipo de respuesta, el tipo de patología. Los más característicos, los viejos, son coneuronales, Anti-Hu, Joy y Ri, que eran los que cuando hace tiempo allá atrás hice la residencia de neurología eran los que teníamos. Después apareció el canales de potasio y fueron sumándose de a poco, y hoy son tantos los que podemos buscar en un panel de autoinmunidad de acuerdo a la manifestación clínica. Recuerden que no todo anticuerpo da cualquier manifestación. Cada anticuerpo tiene su manifestación puntual y eso hay que tenerlo en cuenta al momento del estudio. La encefalitis anti-NMDA, vamos a dar un pantallazo cortito de algunas de las más representativas. Descrito allá por el 2005, el receptor es de superficie, síntomas psiquiátricos y la asociación con el teratoma, ¿sí? El teratoma ovárico, por eso es la frecuencia en mujeres. Ojo que cuando se da en varones y jóvenes hay que tener en cuenta que se asocia a otros tumores y no al teratoma. Lógicamente, suele tener buena respuesta al tratamiento y eso hay que tenerlo en cuenta, que si se lo trata tanto con inmunoterapia como resecando la lesión tumoral inicial, la respuesta va a ser buena de este tipo de patologías. Característicamente, la afectación que vamos a tener a nivel de las estructuras límbicas, primordialmente hipocampo amigdalino. Podemos tener también afectación extralímbica, como podemos ver en estas imágenes, y compromiso tanto infratentorial con el cerebelo y el tronco. Hay que tenerlo en cuenta que puede llegar a aparecer, pero lejos, lejos, lejos. Hay que pensarlo siempre cuando hay compromiso límbico. Ahí habla de un poco de atrofia, y eso tiene que ver con que cuando no responde, eso es un poco, va de la mano de la lógica, ¿sí? Si el paciente no responde, la estructura que continúa siendo agredida por este complejo va a terminar yendo a la atrofia, ¿sí? Eso es una cuestión más que nada lógica de pensar que una patología no resuelta va a ir a la atrofia. El anti-Hu, que era el anticuerpo onconeuronal que siempre teníamos en mente y es uno de los más frecuentes asociado particularmente a cáncer de pulmón. Generalmente puede tener compromiso tanto del sistema nervioso central como periférico y hay que tenerlo en cuenta. Una degeneración cerebelosa también la puede manifestar, y lo característico, compromiso del sistema límbico y del cerebelo, y hay que buscarlo. Y si uno lo encuentra con un paciente que debuta con un cuadro neurocognitivo, con un cuadro con algún perfil psiquiátrico, sin mucho antecedente y aparece de la nada, hay que tener en cuenta, buscar las imágenes, pensarlo, y a partir de ahí, si no era conocido la patología neoplásica, ir a buscarla porque probablemente aparezca. Fíjense, 75% cáncer de células pequeñas de pulmón. Otra patología, la degeneración cerebelosa paraneoplásica, característico cuadro de tronco, básicamente ataxia, disartria, nistagmos. Es un cuadro que es semiológicamente orientador, origen puede ser cualquier cosa, y cuando nos encontramos con este compromiso desde las imágenes que es pancerebeloso, cuando uno tiene una atrofia cerebelosa es importante tratar de discriminar el compromiso, si es todo el cerebelo, si es una parte, si es vermis, si es hemisferio. Esto se caracteriza por afectar particularmente de forma difusa el cerebelo. Lo podemos ver como edema, como depende del estadio, como atrofia. Esto a veces cuesta encontrarlo y lo agarramos en estadios bastante más tardíos y vemos la atrofia. Y si le hacemos técnicas de medicina nuclear, vemos que hay un claro hipometabolismo, como podemos ver en esa imagen abajo a la derecha. Otro caso, por ejemplo, es una mujer de 60 años, 62 años, que tenía cuadros, básicamente se caía, no tenía mucha explicación, no se entendía mucho por qué, si eran síncopes o qué. Tenía un síndrome constitucional, básicamente pérdida de peso, y particularmente en ese punto se interna por un cuadro confusional. Cuando se hace el estudio de este cuadro confusional, se hizo una resonancia y lo que podemos encontrar es este hallazgo. Podemos encontrar, por ejemplo, que en el T2, el hipocampo, la cabeza del hipocampo y parte del complejo amigdalino está turgente, hiperintenso en T2, hiperintenso, claramente asimétrico un lado del otro, y sin un claro realce postcontraste. Esto hace pensar en una encefalitis,
como uno de los diagnósticos, no es el único, más cuando es tan asimétrico, y en el panel de estudio este terminó siendo uno de estos unos receptores anti-ILG1. Sí, esta es una de las imágenes. La asimetría es bastante para pensarlo en este tipo de receptores. Otro caso, también mujer, 52 años, un trastorno cognitivo de instalación lenta, particularmente empeorada en este último tiempo, tiene crisis comiciales, una sospecha desde la semiología y desde la electroencefalografía temporal. Se obtienen estas imágenes y fíjense otra vez, tumefacción, aumento de la señal, aumento del volumen, se ve un T2 brillante, un flare brillante, una difusión que no brilla, va de la mano de la sospecha de un edema vasogénico y sin un claro realce. Si uno se pone sutil y empieza a mirar que algún realce pequeño puede haber, bueno, este era una encefalitis autoinmune por canales de potasio. Ya los ejemplos los dejo acá, con uno de los autores moderando esta mesa. Yo con mucha humildad voy a mostrar solamente esta guía. Un detalle que me parece importante cuando vamos a hablar desde el punto de vista de las imágenes, que es la clasificación anatómica. Nos podemos ayudar. Fíjense que puede ser límbico, extralímbico, cortical, subcortical, estriatal, diencéfalo. Hay que tener en cuenta esas cosas. Meningoencefalitis, como muestra esa imagen en F. Esta guía es muy interesante y me parece que desde el punto de vista de las imágenes lo importante es esto. Vamos a seguir y los puntos que me parece que son importantes tienen que ver con esto. Acuérdense de que lo que nosotros vamos a buscar es algo turgente, edematizado, que brilla, que generalmente no restringe. Lo que tiene es un efecto, nosotros llamamos T2, como podemos ver en esta difusión, donde tanto la difusión como la DC tienden a ser elevados, y eso es el efecto T2. Si restringe, ténganlo en cuenta como que puede ser otra cosa. Si realza, vamos a tender a que no realce, y si realza va a ser un poquito parcheado, heterogéneo. Y esas son las características que tenemos que buscar en este tipo de patología. Ahora les voy a contar algunos casos que tenemos bastante frecuentes, y este paciente era un paciente joven con un compromiso de sensorio, con episodios, movimientos involuntarios tipo mioclónicos de un brazo, que con este cuadro de deterioro sensorio, movimientos mioclónicos y nada más, con un laboratorio bastante aceptable, se realizó una imagen y lo que encontramos es esto. En la secuencia FLAIR y la secuencia de difusión, un compromiso extenso, casi de la totalidad del polo temporal, amígdala, hipocampo, algo de compromiso también, si miran con sutileza la ínsula, el occipital también se ve mejor en la difusión, y particularmente este signo que es importante y que nos ayuda mucho, que es el compromiso posterior del tálamo, el pulvinar del tálamo, y fíjense que tiende a tener una señal bastante elevada en difusión. Esto no es ya vasogénico, tiende a ser citotóxico, y este caso era un estatus epiléptico no convulsivo, puntualmente este caso. Otro caso también de un estatus, particularmente era un estatus convulsivo, y estos son cambios posictales. Fíjense que acá la difusión es importante. Hay un edema citotóxico, ya no tanto vasogénico, y tiene que ver con alteración del glutamato y alteración de excitotoxicidad del glutamato, y hay un edema citotóxico y tenerlo en cuenta. Fíjense cómo afecta casi la totalidad del hipocampo este caso. Y si uno se pone sutil en el FLAIR, también la amígdala y el temporal. Otro caso, este paciente era un paciente internado, también era una mujer que se había internado por un caso de fiebre, trastorno del sensorio y claramente convulsiones. Un laboratorio con alteración del hemograma, con clara leucocitosis, y el patrón de imágenes es compromiso temporal, mesial. Fíjense cómo afecta la ínsula, tanto en T2, FLAIR, en difusión. Fíjense que hay algo que es importante y que es un signo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si prestan atención al segundo juego de imágenes donde está el compromiso insular, fíjense que tiene como una especie de freno, una barrera que no deja pasar a los ganglios basales. Este signo es casi patognomónico de un cuadro como este, que es la encefalitis herpética. Sí, fíjense que el contraste no realza, lo que hay sí es aumento de vasos leptomeningios, porque
tiene mayor compromiso, mayor demanda metabólica, y lo que podemos encontrar es esto. Este era un caso de encefalitis herpética, no tenía sangre, por eso no tengo el GRE, que sería la imagen ya que cierra por descripción de los libros. Después acá les voy a contar que donde hago neurología clínica, hospital del conurbano bonaerense, con pocos recursos, me llaman para ver un paciente que estaba internado ya hacía tiempo, no lo había visto antes, me habían consultado previamente, y era un diagnóstico supuesto de encefalitis, en realidad de meningitis, ese era el diagnóstico que tenía, y me llaman no porque tuvieran dudas, sino porque no entendían la resonancia. Y la resonancia era esta. Fíjense el FLAIR en un equipo de bajo campo, fíjense la difusión en este equipo de bajo campo, donde el compromiso era claramente encefalítico. Este paciente terminó siendo, cuando se lo reevaluó y se planteó, terminó siendo una encefalitis por citomegalovirus. Otro paciente, un paciente joven, 17 años, con crisis comiciales, un evento deficitario motor con hemianopsia, que no estaba relacionado con episodios comiciales, este era un episodio aparte. Este paciente, fíjense el patrón de imágenes, compromiso córtico subcortical, bihemisférico con restricción, fíjense que la occipital claramente restringe, y este paciente era otra causa, y esta era una patología mitocondrial, este era un MELAS, ¿sí? Fíjense cómo el patrón característico del stroke light, del MELAS, fíjense cómo se ve, y hay que tenerlo en cuenta dentro del compromiso símil encefalítico. Este es propio de la casa de Favaloro, les digo siempre, porque nosotros tenemos pacientes con trasplante, seguimos bastantes, y lamentablemente esto lo vemos, es un paciente con trastorno del sensorio, trastornos visuales, crisis comiciales, en contexto de un tratamiento inmunomodulador fuerte, con lo cual lo que tenemos acá no es más que un síndrome de edema posterior reversible. Generalmente no realza, este caso lo traigo porque tiene un poquito de realce, que no es lo habitual, pero puede tenerlo. Fíjense que predomina el edema vasogénico, igual que la encefalitis, distinto del cambio posictal, ¿sí? Otro evento de PRES, fíjense que la tomografía también puede tener alguna ayuda en esto, si bien no es la imagen de elección, nos puede ayudar en el momento con el compromiso bilateral, occipital, parieto-occipital, imagen bien característica de PRES. Este otro caso es un caso un poquito más raro de la bibliografía, no es un caso propio, paciente con deterioro sensorio, un deterioro cognitivo básicamente, no de sensorio, unas manifestaciones motoras con mioclonías, oftalmoplejía. Este caso era una enfermedad de Whipple, que hay que tomarlo, pues fíjense cómo compromete las estructuras temporomesiales de forma bilateral, si bien también suelen ser más restrictivas, hay que tenerlo en cuenta como un diagnóstico diferencial. Ya para el último grupo de diagnósticos diferenciales, tener en cuenta este grupo de patologías. Paciente adulto también, era un varón de 60 años con trastornos conductuales, con trastornos mnésicos. En realidad el paciente llega a la consulta por un protocolo cognitivo, no más que eso. Factores de riesgo vasculares presentes, y este set de imágenes, este paciente era un astrocitoma, y hay que tenerlo en cuenta como posibilidad diagnóstica. Este otro caso, también un estudio solicitado por un trastorno cognitivo, la orden decía del primer estudio, este era un segundo estudio, el primer estudio también era un simple protocolo cognitivo, y cuando nos encontramos con semejante extensión de compromiso, teníamos compromiso córtico subcortical que comprometía más de 3 lóbulos, con esta espectroscopía que tiene alteración del patrón colina en acetilaspartato y presencia de mioinositol elevado. Esto era un glioma infiltrante difuso, el antes llamado gliomatosis cerebri, que sabemos que desde el 2016 ha sido sacado de la clasificación. Y ya para terminar, las claves, las imágenes, la ubicación, el compromiso único bilateral, el límbico o extralímbico, la de restricción o no restricción, son datos a tener en cuenta, pero sepan que si no tenemos historia clínica nos vamos a equivocar. Si no trabajamos en conjunto, nos vamos a equivocar. Es fundamental que toda esta evaluación sea en conjunto con el neurólogo, con el equipo tratante, porque nos vamos a equivocar y mucho. Así que ya no más que decirles gracias, y acá los dejo y nos quedamos a disposición para preguntas cuando ustedes lo consideren. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, Diego. Después tenemos algunas preguntas tanto para vos como para el doctor
el doctor Villa. Bueno, yo voy a pasar, en honor del tiempo, voy a tratar de respetar eso. Bueno, sí, ¿me escuchás? Se escucha bien, ¿no? Bueno, yo voy a hablar de encefalitis autoinmune. Esencialmente son 2 o 3 slides los más importantes. Así que yo les voy a decir, por si alguno quiere hacer un screenshot. Después hay mucho de quizás algunas opiniones personales y casos clínicos, pero esencialmente les voy a marcar, son 2 slides los importantes. Lo que vamos a hacer es marcar algunos tips de cuándo hay que sospechar esta enfermedad. No es tan simple, ¿no? Dándole una continuidad con lo que dijo Diego, esta es una enfermedad que tiene una disociación clínico-radiológica. ¿Qué significa esto? Que hay muchos pacientes que pueden estar muy, muy mal clínicamente, cognitivamente, por ejemplo, como dijo el doctor Villa, y tener una resonancia normal. O al revés, la resonancia puede ser muy patológica, los hipocampos pueden estar muy edematizados y el paciente quizá tener un sutil deterioro cognitivo. Así que voy a contar algunos tips. Voy a contar algunos papers últimos que creo para mí son relevantes al respecto y voy a contar 2 o 3 cosas de tratamiento. La encefalitis autoinmune está dentro del grupo de las demencias rápidamente progresivas, esto lo saben todos, pero hoy junto con la encefalitis por priones es la enfermedad paradigmática dentro de las demencias rápidamente progresivas. Hoy esto ya fue publicado en el 2012 por Patterson. Era un poco controvertido cuando salió este paper, porque este paper decía que a todo paciente con demencia rápidamente progresiva había que pedirle anticuerpos para encefalitis autoinmune. Hoy en día esto, creo que basado en la experiencia ya sabemos que esto hay que hacer en un paciente con demencia rápidamente progresiva, porque son pacientes que se pueden curar con el tratamiento. Y también hay que hacer el anticuerpo en líquido cefalorraquídeo y suero. Y es en el año 2016, fíjense que no es hace mucho tiempo, donde se estandarizan los criterios clínicos. Quienes no están familiarizados con esta enfermedad, este es el slide que hay que hacer un screenshot, porque acá básicamente se resumen algunos de los conceptos más importantes. Acá tanto Joseph Dalmau, con titular, John Pittock, Angela Vincent se juntaron y bueno, establecieron los primeros criterios diagnósticos. Esencialmente es un poco como describió en el paper el doctor Villa, son pacientes que tienen casi en un 100% de los casos deterioro cognitivo y trastornos psiquiátricos, pero de muy rápida evolución, en general de 3 meses, pero a veces puede ser más. Si bien se describen los criterios, uno de los más importantes es que el paciente tenga pleocitosis en líquido cefalorraquídeo. Y fíjense que con muy pocas células alcanzan, o sea, en general son pacientes que tienen 10, 15, muy pocas células en LCR. También se establecieron los criterios para encefalitis límbica autoinmune definida. Esto sería los pacientes que tienen en la resonancia encefalitis límbica y tienen el anticuerpo presente, serían una encefalitis autoinmune definida. La encefalitis autoinmune probable es aquella que tiene el anticuerpo pero no tiene la característica típica que es la encefalitis límbica. Y la encefalitis autoinmune posible es cualquier sospecha clínica aún sin tener el anticuerpo. El tratamiento empírico y todo el proceso diagnóstico debe ser instaurado desde la sospecha clínica, no cuando tengamos el anticuerpo. Esencialmente, si sospechamos que un paciente puede tener un poco la sintomatología como la que contó el doctor Villa o la resonancia que contó Diego Miñarro, hay que hacer esto. Hay que hacer anticuerpos. Los anticuerpos fueron descritos primeramente por Joseph Dalmau y lo que hay que pedir
es, tanto en suero como en líquido cefalorraquídeo, un panel para encefalitis autoinmune que incluya los anticuerpos de superficie, son los anticuerpos que están a mi izquierda, y a la derecha otra orden con un panel para las paraneoplasias, que son los anticuerpos intracelulares. O sea que son 4 recetas. Ustedes deberían hacer 4 órdenes. Una orden para el panel de superficie, tanto en suero y LSR, y otras 2 órdenes para el panel de onconeuronales, tanto en suero como LSR. Como pueden ver, estos son los anticuerpos que se hacen generalmente. Esto incluye un panel, y cada uno de estos anticuerpos, como contaron un poco más adelante, producen una sintomatología diferente. Así sería un informe, por ejemplo, esto es por inmunohistoquímica. En general, el resultado es cualitativo, es decir, positivo o negativo, y si bien se pueden ver los títulos, no siempre se suele informar los títulos, así que más bien hay que prestarle atención a ver si es positivo o negativo. Y esto, como pueden ver, es un informe de LSR, porque la recomendación es que siempre hay que tratar de hacer suero y LSR, por varias razones, porque existen falsos positivos. Por ejemplo, el anticuerpo NMDA, hoy se sabe que en suero puede ser un falso positivo y hay que confirmarlo en LSR, y viceversa. Así que siempre es mejor hacer, si podemos, los dos, tanto en suero como en LSR. Bueno, sabemos que un 5% de todos los casos de encefalitis autoinmunes pueden estar vinculadas a algún cáncer, así que estamos obligados a analizar esto. ¿Y por qué es importante saber qué anticuerpo tiene el paciente? Porque según qué anticuerpo tenga, va a ser la sospecha que vamos a tener que tener clínicamente. Si, por ejemplo, el anticuerpo fue un anticuerpo MA2, tenemos que ir a buscar el seminoma con una ecografía testicular. Si el anticuerpo fue un NMDA, tenemos que ir a buscar el teratoma en la mujer. Y así sucesivamente, dependiendo del tipo de anticuerpo. Pero más de un 95% de los casos no encontramos un cáncer presente. Hace unos años en el Sanatorio Mitre hicimos una experiencia con algunos pacientes. Queríamos ver un poco lo que estaba pasando en nuestro país. Y en nuestra serie nos encontramos que tanto dentro de las demencias rápidamente progresivas, tanto la encefalitis autoinmune como las enfermedades neurodegenerativas pueden tener una rápida evolución. Y el HIV también fue en nuestra serie una causa muy frecuente de demencias rápidamente progresivas. Pero quisimos en primera instancia ver qué rol tiene la encefalitis autoinmune dentro de las demencias rápidamente progresivas y en nuestro país, ¿no? Ahora bien, en la medida que fueron pasando los años, después del 2016 que se publicó la experiencia con Graus, con los primeros criterios clínicos, fueron saliendo otros artículos. Por ejemplo, acá, spoileando un poco al módulo que viene con el doctor Hershanik, acá Valentina D'Amato publicó sobre todo los movimientos anormales que están vinculados con los anticuerpos vinculados a la encefalitis autoinmune. Después fueron saliendo otros papers, por ejemplo, de parkinsonismos atípicos vinculados a la encefalitis autoinmune. Nosotros publicamos uno de un paciente que presentó una clínica tipo PSP, pero tenía el anticuerpo LG1. Lo que nos hizo sospechar que esa PSP no era PSP es que la evolución era muy rápida. Y bueno, este trabajo lo armamos con Martin Titulaer. Martin Titulaer lo contó en un slide Diego Miñarro cuando contó la encefalitis por NMDA. Martin Titulaer es quien más está publicando artículos de encefalitis autoinmune. En el slide que presentó en la referencia Diego Miñarro, la serie de NMDA eran de más de 500 pacientes con encefalitis por NMDA. Y en el 2019 salió esto que es la psicosis autoinmune. No sé si hay psiquiatras dentro del el auditorio virtual, pero si hay psiquiatras, esto también es para hacer un screenshot, porque de esto no se habla. Hay pacientes que tienen brotes psicóticos, que son esos que van a cualquier guardia psiquiátrica, que en realidad tienen una encefalitis autoinmune. Este artículo nos destaca en qué pacientes tenemos que pensar cuando tienen un trastorno psicótico y puede ser una encefalitis autoinmune. Algunos tips, obviamente, si el paciente
que tiene el brote psicótico, es un paciente con cáncer, obviamente puede ser una encefalitis autoinmune. Si el paciente tiene muy malas respuestas a los psicofármacos, si tiene disautonomía, la disautonomía es muy de la encefalitis autoinmune, y en esos casos hay que pensar la psicosis autoinmune. Pero como pueden ver, yo hasta acá vengo relatando casos o papers que no estaban publicados originalmente en los criterios de François Graus del 2016. En los criterios de Graus no se hablaba de movimientos anormales, no están incluidos los movimientos anormales, estaban incluidos los trastornos psiquiátricos, pero no con este nivel de relevancia, y tampoco se incluyeron, por ejemplo, los casos de encefalitis autoinmunes seronegativas o con resonancia normal. Bueno, yo tuve la suerte de, si bien esto lleva varios años, salió publicado ahora hace un mes en la JNNP, fue en realidad el principal motor de esto fue la Alianza Mundial de Encefalitis Autoinmune, donde hay algunos, bueno, están los médicos dentro de estos autores. Heshan Abud de la Clínica Mayo fue el que se puso al hombro estas, en realidad son tres guías, 3 papers, y esto tuvimos la suerte de que lo sea revisado por John Pittock, que es uno de los que más tiene publicado de anticuerpos, y por Martín Titular, que como les conté es quien más está publicando ahora. Son 2 guías, la primera es, bueno, ya lo contó un poco Diego Miñarro, pero bueno, se trató de incluir justamente todo lo que no estaba visto antes en la guía anterior, y se hicieron algunas recomendaciones de tratamiento, porque no está muy descrito cuál tiene que ser el esquema de tratamiento. Yo voy a contar algo más adelante, pero bueno. Y además en el capítulo 2, que es el que está a mi derecha, se hablan aspectos de tratamiento de otras patologías. Por ejemplo, cómo tratamos una epilepsia de la encefalitis autoinmune. ¿Cómo tratamos un paciente con movimientos anormales y encefalitis autoinmune? ¿Qué tratamiento es el mejor? Plasmaféresis, ¿qué pasa con la plasmaféresis? Bueno, cada una de esas cosas están descritas en estos artículos, y hay un suplemento también de 50 páginas que quedó muy lindo, porque habla cómo se armó la guía diagnóstico. Fueron elaborándose distintas preguntas y fueron respondidas, y se hicieron estadísticas de las recomendaciones. Lo que se agregó son algunos conceptos importantes. Por ejemplo, la encefalitis autoinmune seronegativa. Hay un gran porcentaje de los pacientes que no tienen un anticuerpo, por más que le tratemos de hacer lo que podamos, no encontramos un anticuerpo. Hoy en día no sabemos muy bien qué evolución tienen estos pacientes seronegativos y cómo tratarlos. Pero es bueno empezar a partir de ahora a describir qué evolución tienen y qué respuesta tienen. Después también agregar a mi derecha la clasificación etiológica de la encefalitis autoinmune, porque puede ser idiopática en un gran porcentaje de los casos, puede ser paraneoplásica o incluso puede ser posinfecciosa después de una encefalitis por herpes. El paciente puede tener una encefalitis por NMDA, por ejemplo, y a veces iatrogénica vinculada a algún fármaco, pero son casos más raros. Esto lo contó el doctor Diego Miñarro. Esencialmente, fíjense que también puede la encefalitis autoinmune tener otros compromisos, no necesariamente el límbico que conocemos, sino que también puede ser cortical, sino que también puede ser diencefálico, talámico, y todo esto obviamente confirmado con el anticuerpo. Y acá fíjense un poco, este es un paciente de 57 años, tiene una encefalitis autoinmune típica, una encefalitis límbica, recibe gamma-globulina y corticoides, y tiene una encefalitis por el G1, confirmada tanto en suero y LCR. Fíjense un par de cosas nada más. Nosotros antes del tratamiento lo que recomendamos es, si se puede, hacer una evaluación cognitiva. Como bien dijeron, los trastornos cognitivos ocurren en un 100% de los casos, y muchas veces no sabemos hasta cuándo vamos a tratar al paciente. 1 año, 2 años, 3 años, ¿por cuánto tiempo lo vamos a tratar? ¿Por cuánto tiempo le vamos a hacer resonancia?
¿Cuáles son los biomarcadores que tenemos que utilizar? En esclerosis múltiple se sabe bien, pero acá no se sabe muy bien. Y lo que estamos haciendo con alguna experiencia es tratar de hacer test cognitivos, porque los test cognitivos nos permiten objetivar si el paciente cognitivamente va mejorando o no. Y este paciente tiene, por supuesto, un trastorno importante, tiene la resonancia característica, esto como bien lo mostró Diego, el FLAIR coronal es muy útil, para el follow-up de estos pacientes. Y acá el test cognitivo a los 10 meses, que nos muestra que prácticamente el test cognitivo se normalizó. Quiero por eso mostrar que quizás el test cognitivo sea de gran ayuda para tener un seguimiento de estos pacientes y decidir, por ejemplo, en este caso, si el tratamiento inmunomodulador ya se puede suspender. Hay muy poca literatura de cómo es el long-term neuropsychological outcome following en estos pacientes. Las funciones cognitivas en un seguimiento y en el longitudinal study es muy poca la experiencia. Pero bueno, un poco nos agarramos de esto para darle la importancia a los test cognitivos. Ahora, hay otro problema, que muchos de estos pacientes ya tienen una resonancia normal. ¿Qué hacemos si el paciente tiene una resonancia normal? ¿Hasta cuánto tiempo lo vamos a tratar? Esta fue una hipótesis que nos planteamos, y entonces como la resonancia de este mismo paciente que conté ya era normal después de varios meses de tratamiento, lo que hicimos fue una resonancia funcional con una secuencia que se llama resting state. Hay un par de papers publicados al respecto de resting state en autoinmune encefalitis. Nosotros hicimos nuestra experiencia y vemos que a mi izquierda está el resting state basal y a mi derecha está el resting state posterior a la inmunoglobulina. Es medio complejo de entender, pero la resonancia basal tenía hiperconectividad. Esto se ve mucho, la hiperconectivity se ve mucho en los pacientes que están afectados, es un mecanismo compensatorio. Y post-inmunoglobulina disminuyó la hiperconectivity de este paciente, por lo que asumimos que quizá mejoró con la inmunoglobulina, por más que la dimos varios meses después del follow-up. Lo de hiperconectivity ya fue publicado por Luciano Esposato, Facundo Manes y Agustín Ibáñez hace unos años, pero en stroke. Nosotros esto vamos a ver si lo podemos publicar en encefalitis autoinmune. Un concepto importante es que todo paciente con demencia rápidamente progresiva debe recibir tratamiento por corticoides, habiendo descartado el linfoma y cualquier causa infecciosa. Porque si no pasa esto, los hipocampos se terminan esclerosando. Si no tratamos al paciente precozmente, nos vamos a encontrar con hipocampos esclerosados. Y bueno, los algoritmos de tratamiento fueron descritos ya hace unos años por Joseph Dalmau. Quizás lo que se complementó un poco más en la guía actual fue incluir plasmaféresis, pero por ejemplo no se recomienda plasmaféresis en pacientes con problemas psiquiátricos. Y después, al mes, si el paciente sigue activo de los síntomas o con algún biomarcador sigue activo, al mes lo mejor es darle rituximab. Cuando el anticuerpo es de superficie celular. Si el anticuerpo es intranuclear, que son los que menos responden, la guía nueva dice que hay que usar ciclofosfamida. Y no tienen un rol preponderante en la guía la cetioprina o micofenolato, que son los tratamientos orales, pero en general sí se recomienda para ahorrar los corticoides y que el paciente no esté mucho tiempo con esos tratamientos. Y ya dando los últimos slides, pero la pregunta que seguía era ¿qué tan relevante es este problema en Argentina? O sea, en el Mitre era importante, pero ¿y en Argentina qué está pasando? En Latinoamérica hay muy poca literatura de las demencias rápidamente progresivas. En Latinoamérica, porque según donde sea hecho la publicación, vamos a tener que es más relevante el prión o que es más relevante el HIV u otra cosa. Entonces nos juntamos acá con un grupo de amigos
y armamos esto y nos encontramos sobre una serie de 328 pacientes con demencia rápidamente progresivas, nos encontramos más o menos 74 pacientes con encefalitis autoinmune, siendo esta, la encefalitis autoinmune, una de las principales causas de demencia rápidamente progresiva en nuestro país. Muy cerca de la neurodegenerativa, de los priones, y también destaco a mi izquierda, fíjense en el slide de la izquierda, donde hay un 16% de los casos que no se pudieron estudiar, marcándonos el problema que tenemos, bueno, de poder hacer anticuerpos en estos pacientes. Pero bueno, todo esto era importante destacarlo. Y finalizando les muestro esto, porque esta es una paciente de 47 años, también consultó por trastornos cognitivos, tiene antecedentes de un teratoma de ovario, todos más o menos esperaríamos un NMDA positivo, pero terminó siendo un anticuerpo MA2 en suero y LCR, y la tratamos con inmunoglobulina, corticoides, hicimos test cognitivo, resonancia. La resonancia típicamente era encefalitis límbica, y la empezamos a tratar con corticoides. Cuando tenía deterioro cognitivo le dimos corticoides, inmunoglobulina, le mantuvimos la meprednisona porque el deterioro cognitivo seguía sin mejoría, y la seguimos tratando con deterioro cognitivo porque no mejoraba su deterioro cognitivo. A los 10 meses seguíamos con la meprednisona de 40 miligramos, y a los 13 meses, con la nueva resonancia, nos fuimos dando cuenta, porque esto después, spoileo, seguro va a ser una pregunta para el doctor Diego Miñarro, ¿cómo tiene que ser el follow-up de resonancia de estos pacientes? Porque cuando uno empieza a analizar los casos detalladamente, en este caso nos fuimos dando cuenta que los hipocampos se nos estaban atrofiando en nuestra cara. A pesar que hicimos probablemente todo lo que deberíamos haber hecho. Mirando, por supuesto, con el diario del lunes, quizás a esta paciente desde el inicio le deberíamos haber dado un tratamiento más fuerte, rituximab, por ejemplo. Pero eso es bastante complejo de ir decidiéndolo. O sea, con este caso quiero mostrar lo difícil que es el follow-up de estos pacientes. Ya sabemos cómo es el diagnóstico porque está publicado, pero el follow-up todavía, quizás lo que sacamos en marzo es uno de los primeros papers que nos habla un poco cómo tiene que ser el follow-up. Pero esto fue una falla, por más que tratamos de hacer lo más que se podía. Finalizando, en principio el tratamiento depende del anticuerpo involucrado, no todos se tratan de la misma manera. Algunos sugieren que el encefalitis autoinmune en algún momento no se va a llamar más, se va a llamar encefalitis por NMDA, encefalitis por LG1, encefalitis por Caspr-2. Después hay que continuar. Lo que aprendimos ya con los años es que el tratamiento es mejor que sea largo. Con corticoides los primeros 6 meses y después, para evitar efectos adversos, switcharlo con acetoprina o micofenolato u otro oral, pero en general los tratamientos es mejor que sean largos para que no les pase lo que les mostré, que es que se atrofie el hipocampo. En general se recomienda rituximab, y esto el doctor Villa, yo sé que tiene mucha experiencia en esto, así que después me gustaría también preguntarle sobre eso. Y enfermedad activa, ¿cuándo la enfermedad está activa? Esto no está publicado, no sabemos cuándo una encefalitis autoinmune después de 6 meses, 1 año, sigue activa, no sabemos. Lo que creemos que, uno, es si la resonancia sigue estando patológica. Esto es obvio, si el hipocampo sigue inflamado, está activo. Podemos repunzar al paciente, si sigue teniendo pelocitosis, probablemente siga activa. Si sigue teniendo crisis comiciales, esto, algunas papers lo dicen que sí, si el paciente sigue teniendo crisis epilépticas y no era un epiléptico previo, quizás deberíamos seguir dándole, por ejemplo, inmunoglobulina. Y en cuarto lugar, si persiste el deterioro cognitivo y los síntomas psiquiátricos, pero esto es una hipótesis, una conjetura. Finalmente lo que necesitamos es esto,
Este es uno de los mejores ensayos clínicos, que es de psicosis asociados a anticuerpos. Fíjense que el esquema incluye inmunoglobulina y a los 30 días rituximab. Y este es otro, esto es bueno, Roche, es de Roche, creo que está en este simposio, y esto es de ocrelizumab en encefalitis autoinmune. Esto también creo que me interesa mucho ver, por lo menos, qué van dando los resultados preliminares. Bueno, muchas gracias. Terminamos hasta acá. No sé si me pasé. Así que quedamos abiertos a las preguntas. Yo tengo... Sí, un poco llegaron varias preguntas del auditorio. Quisiera arrancar con el doctor Villa, y una porque va de la mano un poco con lo que estaba... yo sé que tienen, doctor Andrés Villa, algún trabajo me ha tocado ver de rituximab en encefalitis autoinmune. Y por supuesto, yo sé que con la experiencia que ustedes tienen en enfermedades desmielinizantes, tienen mucha experiencia en rituximab. En general, ¿qué experiencia tiene de seguridad, de perfil de seguridad, de efectos adversos con el rituximab? Esto que se habla de reacciones de hipersensibilidad, LMP, ¿es algo que se suele ver o en general su experiencia ha sido buena hasta ahora con rituximab? No, la experiencia, tanto en seguridad y en eficacia, es muy buena. Superamos el miedo de los inicios. Al principio sí, éramos excesivamente cuidadosos. Yo creo que con el aprender a manejar la droga uno va tomando seguridad. Vemos efectos con la infusión. Eso sí, es un tema muy importante. Muy importante no apurarnos cuando infundimos, porque la infusión rápida trae problemas, y a veces graves como que requieran una terapia intensiva. La velocidad de la infusión es muy importante, y después premedicar al paciente. Yo creo que con esas dos variables de premedicar al paciente, infundirlo lentamente, y que haya un médico que lo cuida al lado, el riesgo es extremadamente bajo. Porque si empieza a hacer síntomas, uno suspende la infusión y se acabaron los síntomas. ¿En cuánto tiempo están infundiendo el rituximab? Y yo diría un promedio tiene que ser no mínimo de 3 horas, y habitualmente lo hacemos en 5 horas. Se aconseja las 2 primeras dosis son las peores, porque el paciente puede mostrar efectos adversos. Y efectos adversos sí que los muestran, como una erupción, tos, pero cosas mínimas, que a veces con solamente bajar el ritmo de infusión, sin medicar, los efectos adversos pasan. Es muy importante que haya alguien que esté un médico, no solo el enfermero, y tener herramientas suficientes para salir de un problema. Lo habitual, como digo, es con conocimiento del tema y estando al lado del paciente, los riesgos son bajísimos. Riesgos a largo plazo, la verdad que hemos visto muy pocos. Tenemos pacientes de más de 10 años bajo tratamiento con rituximab, y PML nunca vimos, y vemos muy pocos efectos adversos. Lo que sí vemos, que es para destacar, es que ahora no recuerdo bien el número, pero alrededor de un 20% de los pacientes con cualquier patología autoinmune, hace una reagudización de los síntomas a las 3 a 4 semanas. Por ejemplo, lo que solemos hacer, después de preguntar a gente experta de afuera, cuando empezamos nos pasaba esto, es premedicarlo con corticoides por 2 semanas antes y 2 a 4 semanas posterior a la infusión, porque es bastante ver los fenómenos post-infusión, que es una situación que sucede con muchos monoclonales por la liberación de lo que se llama ahora, se puso también en moda con el COVID, que son las tormentas de citoquinas que producen los monoclonales.
pero después, digamos que bien manejado, lo podemos usar tranquilamente. Excelente, doctor, muchas gracias. Y una pregunta tengo acá para el doctor Miniarro. La pregunta es en relación a cuál sería básicamente el protocolo si yo sospecho un paciente con encefalitis autoinmune. ¿Cómo debería ser mi orden de resonancia? Gadolinio sí, gadolinio no, inversion recovery, GRE. ¿Cómo debería ser básicamente un pedido de una resonancia para encefalitis autoinmune? Algo que todavía no está publicado ahora. ¿Qué opinión tenés? No. Y te me echo ya la otra pregunta que tiene que ver, ¿cómo pensás vos que debería ser el follow-up con la resonancia de estos pacientes? Bien. Para arrancar, como decís, no hay mucha publicación. Un protocolo que ayudaría general o simbólico es el de epilepsia. Sí, es más o menos lo mismo lo que buscamos. Lo que insisto que es fundamental es el dato. Así como bien me decís, ¿qué tendría que decir la orden? Bueno, eso es lo que necesitamos. Que la orden diga que estás sospechando eso o que tenés alguna duda de que es un trastorno rápidamente progresivo. Sí, con el simple, como me pasó por ejemplo el caso que mostré de glioma, la hilomatosis cerebri. Ese paciente, su primer orden era simplemente deterioro cognitivo. Nos encontramos con la bomba de semejante extensión de lesión. Si uno no tiene el dato, es difícil y el protocolo, la realidad es que en casi todos los centros de imágenes es poco probable que tengas al médico realmente ahí en consola para ayudar. Muchas veces va a ser guiado por el técnico y si el técnico no tiene información es difícil. Obviamente ante un pedido extraño vamos a estar nosotros de por medio y vamos a hacerlo. Yo creo que el protocolo de epilepsia es el más cercano. Si me decís gadolinio sí, gadolinio no, diría que sí. A pesar de que yo esperaría que no. ¿Sí? Como expliqué antes, no debería realzar esta patología. Existen algunos casos, pero básicamente es por sacar cosas del medio. No por el valor predictivo positivo, sino justamente por el valor predictivo negativo respecto al gadolinio. ¿Sí? Y después cada cuánto el follow-up, la clínica manda, como en todo, ¿sí? Si el paciente no va bien hay que hacerlo de forma relativamente rápida y si el paciente va evolucionando de forma adecuada, y yo les diría que no debería exceder más allá de las 8 semanas, 2 meses. Es un tiempo lógico para esperar a ver qué es lo que pasa. Sabemos que las respuestas inmunes llevan tiempo, todo el mecanismo lleva su tiempo. Entonces, si yo me apuro, salvo que yo esté esperando una complicación, y ahí obviamente la clínica manda, si yo estoy esperando una complicación o creo que tengo una complicación, el tiempo no hay tiempo, el tiempo es la complicación clínica. Si no hay complicación y yo lo que estoy queriendo es controlar que no nos pase lo que nos pasó con nuestro paciente que mostraste, es no menos en lo posible dentro de 2 meses, y no mucho más tampoco. Me parece que es un tiempo más que adecuado para ver lo que nos pasó con este paciente, que fue la evolución lenta e Galeno, estás silenciado. Perdón. En razón del tiempo voy a hacer una pregunta más y ya pasamos al último módulo. Hay una última pregunta acá que dice, en el contexto epidemiológico actual, ¿agregarían a la batería de estudios PCR para SARS-CoV-2? La pregunta, por favor Diego y después el doctor Villa si quieren dar alguna otra opinión, pero hasta donde yo sé, lo importante es hacer PCR en LCR de SARS-CoV-2. Hay un par de papers publicados de encefalitis autoinmune post-COVID-19, pero fueron con PCR en LCR. Lo que pasa es que hasta donde yo sé no hay forma, por lo menos no hay forma de hacerlo acá en Argentina. Los papers son casos de investigación.
Pero no sé, Andrés, si vos tenés otra opinión, otra experiencia. No, sí lo que comentaste recién, lo que está escrito, pero no me parecería que entraría en la sistemática de entrada para pedir en un paciente, salvo que tenga síntomas de COVID en intrapandemia o que sea un contacto estrecho de alguien con COVID positivo. No me parecería que entraría de entrada. No lo haría yo. Ok. Yo creo que no nos da el tiempo de la imagen. Pensar que el SARS-CoV-2 es una reacción inflamatoria bastante rápida y es poco probable que nosotros veamos mucho en ese momento de la imagen en agudo. Lo que se publicó inicialmente, ¿se acuerdan del paper particularmente justo hace un año atrás? Era la encefalitis necromorrágica asociada a coronavirus, que es una entidad conocida con coronavirus especie y que obviamente no iba a estar lejos de esto. La realidad es que después de esa publicación de la encefalitis necromorrágica casi no hubo más, hubo un silencio tremendo. Y empezaron a aparecer, como decís, cuadros de la llamada encefalitis autoinmune en pacientes más evolucionados, en cuadros más largos. Y la confirmación, como decís, por líquido. Acá yo no tengo en mente de que algún centro lo haga. No. Y más que nada nos quedamos en la sospecha. Si tiene el cuadro, si tiene la infección y si tiene la imagen. Más que eso, creo que no sé si podemos hacer más. Lo que sí seguro, sí, perdón, tiene, lo que sí seguro tiene relación es el empeoramiento con la infección, como pasa con todas las infecciones virales. Nosotros presentamos ahora en el americano virtual una serie de pacientes nuestros del área de neuroinmunología que tuvieron brotes o recaídas junto con los tratamientos inmunomoduladores durante la pandemia el año pasado. Y tuvieron pacientes que cursando la infección hicieron una recaída. Creo que es el mismo fenómeno de trigger del herpes, de cualquier virus. Lo que sí llamativo ahora, este año con la pandemia y con más casos, hemos triplicado o cuadriplicado los casos de complicaciones del año pasado. Pero no desarrollado enfermedad, sino pacientes que tenían síntomas y se infectaron por el SARS-CoV-2 y ahí hicieron una recaída de su enfermedad de base. Muy bien, muchas gracias. Perdón, en razón del tiempo vamos a dejar hasta acá. Muchas gracias, Andrés y Diego,